Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de historia e historias aquí en Popular Televisión. Como todos ustedes saben, este año 2015 es el 70º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y el año pasado, 2014, se cumplió el primer centenario del comienzo de la Primera. Dada la extraordinaria importancia de ambos hechos históricos, sin duda los más decisivos de los últimos 100 años, vamos a dedicar varios programas a tratar de estos dos hechos tan importantes desde varios puntos de vista. No solamente trataremos los aspectos políticos y los militares, sin duda alguna los más evidentes, sino que también lo analizaremos desde los puntos de vista cultural, estético e ideológico. Hoy comenzaremos esta serie de programas que, si Dios quiere, continuaremos en los próximos meses, analizando la gran crisis estética, artística y cultural que sacudió a la Europa del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, y que cuajó precisamente con motivo de la Primera Guerra Mundial. Para hablar de tan apasionante, intensa y en cierto modo extravagante cuestión, contamos hoy con la presencia de don Juan Antonio González Fuentes, poeta, escritor y autor, entre otros muchos textos, de un pequeño ensayo titulado Ecos de la poesía nueva en la periferia europea, el caso de Gerardo Diego y Santander en 1919, publicado recientemente en un volumen que tienen aquí, no sé si lo podrán ver ustedes, dedicado a las figuras de los poetas Vicente Huidobro y Gerardo Diego. Este pequeño ensayo nos servirá de trampolín para adentrarnos en las procelosas aguas del tema en el que vamos a intentar nadar esta noche. Juan Antonio González Fuentes, además de poeta y escritor, como he dicho, añade la categoría de viejo amigo mío, y como los viejos amigos de él siempre le hemos llamado Tono. Muy buenas noches, querido Tono, y bienvenido a Popular Televisión. Muy buenas noches, Jesús. Estoy aquí encantado de estar contigo en Popular Televisión, pues para debatir, para hablar de este tema que has planteado y que yo creo que no sé si extravagante, pero es divertido y yo creo que puede interesar a los espectadores esta noche. Es un tema que además cuyos ecos y cuyo, digamos, rastro o huellas se pueden seguir rastreando sin ningún tipo de problema en la actualidad, lo cual es un hecho, yo creo que bastante curioso también. Sí, sí. No crean ustedes que por hablar de poetas, de literatura y de cultura va a ser un programa aburrido. Créanme que no, que la cosa es realmente divertida, realmente entretenida y realmente apasionante. Si me permites, Tono, para entrar en materia, voy a leer unas líneas que escribió sobre esta cuestión, sobre esta gran crisis ideológica, estética y cultural que sufrió la Europa de sus días, la Europa de las primeras décadas del siglo XX, líneas que escribió el gran escritor austriaco Stefan Zweig. Y Stefan Zweig dijo: vivíamos incesantemente, con los sentidos tensos. Teníamos sed de algo que nos perteneciese a nosotros solos y no al mundo de nuestros padres. Nuestra generación presentía que con el viejo siglo también terminaba algo en los conceptos del arte y que se iniciaba una revolución, o al menos un cambio de los valores. Se abrió una brecha, un nuevo modo de ver la música, la literatura, la filosofía, la pintura, la arquitectura. De repente, el viejo orden cómodo de lo estéticamente hermoso quedó turbado y puestas en duda sus normas, hasta entonces infalibles. Y mientras los críticos oficiales de nuestros diarios burgueses se espantaban ante esos experimentos y procuraban detener la corriente con los anatemas de decadente y anárquico, los jóvenes nos lanzábamos con entusiasmo donde las olas golpeaban más furiosamente. Teníamos la sensación de que comenzaba una época para nosotros, nuestra época, en la que por fin la juventud conquistaba sus derechos. En todas partes constituíamos el grupo de empuje y avanzada de toda suerte de arte nuevo, por el solo hecho de ser nuevo, solo porque quería modificar el mundo para nosotros, a quienes tocaba ahora el turno de vivir su vida. ¿Qué te parece este pequeño resumen de Stefan Zweig? Pues me parece que el maestro Stefan Zweig, como tantas otras ocasiones, está muy acertado y en un párrafo con unas breves líneas explica perfectamente
parte del espíritu que entendemos que se debe vivir en ese momento. Imagino que sea un texto que probablemente haya sacado del mundo de ayer, sus memorias, que es un poco ese texto, ese libro, por otra parte absolutamente recomendable, del maestro Vienés. Es un texto clave para intentar comprender qué sucedió en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, donde evidentemente el hecho que va a marcar el antes y el después de forma, por así decirlo, cronológica o histórica va a ser la Primera Guerra Mundial, que va a significar que el mundo va a ser completamente distinto en gran medida a lo que había sido con anterioridad. Y en ese sentido yo creo que Stefan Zweig pone el termómetro, mide muy bien la temperatura de ese momento de cambio en el que la juventud quería algo distinto a lo que, digamos, había heredado del espíritu burgués, no ya solo de sus padres, de sus abuelos, etc. Sí, yo creo que en ese momento, que quizás habría que explicar por qué o analizar por qué, es una especie como de rechazo no solo a la generación anterior, sino a lo que había sido, por así decirlo, la civilización europea que había nacido, vamos a poner, lo que era en ese momento la edad contemporánea, después de la Revolución Francesa, ese mundo que eclosiona, que es el de la burguesía, es el mundo que cree en la Ilustración, el mundo que cree en que, bueno, pues con el contacto con los libros, con la música, etcétera, la civilización europea va a vivir un tiempo de paz, de sosiego, de prosperidad, que hasta cierto punto sí es cierto que se vivió durante, bueno, pues unas cuantas décadas, pero que eclosiona bueno, pues con tensiones políticas, económicas, etc., en la Primera Guerra Mundial, que va a devastar absolutamente no solamente creencias, o mejor dicho, primero, lo más evidente, que era incluso el mapa geográfico, es decir, la desaparición de los imperios, de estados, el imperio turco, el imperio austrohúngaro, que son, yo creo, los dos imperios más evidentes, aparecen países nuevos, etcétera, sino que eclosiona un cambio absoluto de mentalidad, de estar en sociedad, de nuevos valores, si quieres, la necesidad de expresar ese nuevo mundo, que ya no tiene mucho que ver con lo que habías heredado, con lo que había sido el mundo anterior. Quizás lo dramático, lo radical de la situación es que ese nuevo mundo de la gente que entonces podría tener 20, 25 años, 18, 19, no tienen ya prácticamente nada que ver, y sobre todo ellos no quieren que tenga nada que ver con lo que había sido no ya lo de sus bisabuelos, sino lo de sus propios padres. Y entonces, hablando siempre de una élite, evidentemente el campesino que estaba cultivando sus tierras pues estaba un poco al margen estaba completamente al margen de estas cuestiones. Estamos hablando también de una élite urbana que mayoritariamente ya empieza a tener pues estudios universitarios, que ha viajado, etcétera, etcétera, y que siente la necesidad de que, digamos, el lenguaje expresivo que han heredado del siglo XIX ya no sirve para expresar el nuevo mundo en el que ellos quieren vivir y que ha traído la Primera Guerra Mundial. Y en esa nueva búsqueda de nuevos sonidos, nuevas formas, nuevas sintaxis expresivas en la literatura, en la pintura, en la música, es donde aparece, por así decirlo, lo que se van a llamar las vanguardias. Los ismos, sí. Los ismos, ¿eh? En cualquier caso, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial como gran tragedia que provoca, digamos, el cambio radical en todas estas maneras de ver el arte, de ver la cultura. Y sin embargo, en los años previos, en los años de la Belle Époque, precisamente, en los años de gran esplendor artístico y económico de la Europa occidental, ya empezaron a verse estos movimientos. Es decir, el cubismo la primera exposición cubista es de 1908, el futurismo comienza también un par de años antes de la guerra del 14. Es decir, el dodecafonismo también es de los primeros años del siglo XX. Es decir, ya en los años de plenitud de la Belle Époque empieza a verse estas grietas, no sé si llamarlo, en la sensibilidad, en la intuición artística e intelectual de las élites europeas. ¿A qué crees tú que se debe que antes de la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial ya empezara a entreverse esta gran crisis?
Yo creo que hay un título de un libro que no recuerdo exactamente cuál es el comienzo del título, pero sí la continuación, que es un acelerado tiempo de cambios. Yo creo que tiene que ver con la lógica histórica. Los cambios, cualquier aficionado a la historia lo sabe, se han producido evidentemente siempre, es decir, la historia es un tiempo de cambios. Lo que ocurre es que a partir de, vamos a decir, sobre todo de la llegada del capitalismo y la industrialización, el tiempo se acelera. Los cambios se producen con una celeridad que era desconocida hasta ese momento. La vida, lo vuelvo a repetir, lo subrayo, se acelera, incrementa su velocidad. El tiempo pasa más deprisa. De alguna manera. Y entonces esos cambios que se han producido en el mundo también del arte, pues yo qué sé, el cambio que puede suceder entre el románico y el gótico, es un cambio que ahora mismo ves una pintura románica y no es una pintura gótica y lo evidencias, sin embargo es un cambio que llevó siglos, etcétera. Y sin embargo ahora ese tipo de cambios, esa evolución se puede dar o se empezó a dar en 5 décadas, en medio siglo. No digo nada ahora, donde realmente en 10 años, 15 años, la evolución puede ser de una cosa a otra tremenda. Y entonces yo creo que sobre todo el desarrollo de todo lo que trajo la industrialización, que es fundamentalmente o también la industrialización puede ser consecuencia sobre todo los avances científicos, de todo lo que es en esos momentos, sobre todo en el siglo XIX, que es un momento de eclosión y también de aceleración de cambios en la ciencia, en la física, en la química, en la bioquímica, etcétera. Todo ese tipo de nuevas investigaciones, de descubrimiento de nuevas realidades, se dirige también, por así decirlo, a la vida práctica, a las máquinas, a la industrialización, a la economía, y todo eso acaba transformando la vida del ciudadano en medio y empieza, por así decirlo, a introducir otro tipo de visiones y de percepciones de la realidad. Estamos pensando en que, hombre, yo no soy un experto en el asunto, pero por ejemplo todo lo que va a ser una revolución, que ahora mismo lo vemos como un arte absolutamente doméstico, burgués, que está en nuestras casas, como pudo ser por ejemplo el impresionismo, y que en sí mismo en su momento fue un cambio absolutamente revolucionario y escandaloso, donde la sociedad francesa, ante la aparición, por ejemplo, parisina, ante la aparición de la obra de Degas, etcétera, era incomprensible, no solamente por la técnica, sino por la temática, pero también la técnica, el puntillismo, etcétera, y era todo a través, por ejemplo, o influenciado a través del mundo de la fotografía, a través del mundo de los estudios de luz que se empezaban a hacer en ese momento. Es decir, todo eso acaba influyendo en cómo un artista percibe la realidad e intenta, por así decirlo, retratarla de alguna manera. Pero hay un asunto clave que ahora estoy recordando, que lo explicita muy bien Stefan Zweig, y es que de pronto un elemento que se había heredado prácticamente desde el clasicismo, es decir, desde la Grecia clásica y Roma, desaparece o empieza a tener menos importancia en la creatividad artística. Y es un asunto absolutamente clave, y ese sí que, digamos, está enraizado hasta nuestros días, y es que la belleza deja de ser, por así decirlo, el referente canónico para una obra de arte. El artista ya no se propone hacer algo bello, sino algo... Único caso en la historia de la humanidad. Efectivamente. Y empieza, digamos, por primera vez descubren o cuando se ponen a escribir una sinfonía o música, o a pintar un cuadro, a hacer una escultura o a escribir un texto, no buscan la belleza que llegue, por así decirlo, a la inmensa mayoría de la sociedad, o por lo menos a los consumidores de arte, que solían ser durante gran parte de la historia pues las clases pudientes, la aristocracia, etcétera. Sino que la belleza, el mundo no queremos representar algo bello, queremos representar otro tipo de cuestiones, quizá porque se descubre. Y la Primera Guerra Mundial, con los campos de batalla, en fin, con millones de muertos, la experiencia de las trincheras, precisamente todas esas cuestiones técnicas que se incorporan a la guerra, es decir, el gas mostaza, los tanques, etcétera, demuestran
o ponen en evidencia que la vida no es hermosa, que esa especie de sueño idílico que presenta la Ilustración se rompe, se quiebra. Y la gente, digamos, la juventud creadora dice, bueno, si es que el mundo, lo que habíamos pensado, que hemos heredado una especie de ideal de belleza, bueno, se ha resquebrajado por todas partes y vamos a representar otra realidad, o lo que en muchos casos fuera la realidad, que es la realidad, digamos, de la vida humana, que no tiene nada que ver ni con la belleza, digamos, presentan cuestiones bastante más crudas. Sí, sí. Llega entonces 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, y muchos artistas se plantean que ya no se puede seguir haciendo arte o cultura como se había estado haciendo hasta ese momento, y también esta manera de ver las cosas llega al campo de la literatura. Vamos a centrarnos un poco en Gerardo Diego y en Santander, porque este tipo de vanguardias, no solamente literarias, sino también musicales, como veremos posteriormente, empiezan a eclosionar en el año 1919 exactamente, es decir, en el primer año de la posguerra, y en concreto en torno a dos conferencias que pronunció Gerardo Diego en el Ateneo de Santander, que son las conferencias que nuestro invitado de hoy analiza en el artículo del libro que estamos comentando. Cuéntenos un poco en qué consistió lo sostenido por Gerardo Diego en estas dos conferencias y en qué consistía el creacionismo, quién fue Vicente Huidobro, es decir, todas las referencias que utilizó Gerardo Diego en estas conferencias. Bueno, pues a mí, digamos que lo más interesante del asunto que planteo en el artículo incluido en este libro es... lo hemos comentado antes, evidentemente este tipo de cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa pertenecían a una élite europea, probablemente la élite que además, probablemente no, con toda seguridad, centroeuropea, que era, digamos, esa élite que vivía en los países con un desarrollo cultural, económico, político, etcétera, más desarrollado en la Europa de ese momento. Estamos hablando de Alemania, del norte de Italia, de Francia, Inglaterra, en fin, y que además habían sido las sociedades que habían protagonizado y habían sido campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, cómo ese tipo de ideas nuevas que están en París, que están en Praga, en Budapest, en Basilea, en Moscú, en fin, en todo en ese mundo que había protagonizado la Primera Guerra Mundial, llegan a la periferia europea. A mí ese es que puede ser España. Y dentro de la periferia europea, como es España, en ese momento, lo sigue siendo hoy en día para muchas otras cuestiones, pero en ese momento mucho más, a la periferia de la periferia. Porque evidentemente Santander, en fin, con relación a Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, era la periferia de la periferia. Y sin embargo, hasta un lugar tan remoto, vamos a decirlo así, como podía ser Santander, tan alejado de estos centros de discusión intelectual de alto nivel que podía haber en Europa, hasta aquí llegan los ecos de eso que se estaba discutiendo. ¿Cómo? Y esto es otra cuestión que podemos subrayar, la importancia de las personas. Parece que muchas veces no, en fin, los individuos no tienen excesiva importancia con respecto a la masa, y yo creo que es al revés. Precisamente son muchas veces los individuos los que acaban... sí, los que plantan el germen o los que llevan la noticia. Y entonces Gerardo Diego, un santanderino bueno, pues de clase media, pero que había estudiado literatura en la Universidad de Deusto, donde había conocido a Juan Larrea, otro de los poetas que va a acabar eclosionando en cuestiones, digamos, de vanguardia. Se va a hacer el doctorado a Madrid, y en Madrid empieza a escuchar, en fin, en tertulias que empieza a frecuentar, pues empieza a escuchar cuestiones que se plantean en esas tertulias en torno a la nueva poesía, a las cuestiones que estamos aquí planteando de la vanguardia, de ese nuevo lenguaje que está eclosionando. ¿Por qué? Pues porque a Madrid, por ejemplo, había llegado un personaje que va a ser clave para la cuestión de la vanguardia en la literatura y sobre todo para la poesía en español, que es Vicente Huidobro, un chileno rico
que decide abandonar... de familia aristocrática, ¿verdad? De familia aristocrática, de familia industrial, en fin, con una familia pudiente, decide dejar su Santiago de Chile natal, donde ya había escrito algunos libros, y había publicado algunos libros de poesía, pero de corte más tradicional, y decide irse al centro del mundo, que en ese momento no era Nueva York, como puede ser ahora, o como luego fue, ahora probablemente sea alguna ciudad en torno a Tokio y todo este mundo de Oriente, sino que se va a París, que es la gran ciudad donde eclosiona el gran laboratorio en el que todo esto está teniendo lugar. Y Vicente Huidobro es donde allí conoce pues, a todo este mundo que está, insisto, eclosionando en el mundo de la pintura, de la literatura, de la música, etc. Vicente Huidobro marcha a Madrid, conoce a Cansino Sassens, a Gómez de la Serna, en fin, a un grupo de gente, les transmite estas buenas nuevas. Gerardo Diego, de forma circunstancial, también lo conoce. Gerardo Diego debe tener ya algún tipo también de tendencia, digamos, innata, vamos a decirlo así, a la cuestión. Yo creo que como todo gran artista y todo gran intelectual, y Gerardo lo era, estaba atento a lo que sucedía en otro orden de cosas. Y Gerardo, en ese momento, ya con 22, 23 años, además tenía una cosa curiosa, y es que en su propia producción creativa mantenía dos vertientes, lo que él llamaba bodega y azotea. La bodega, digamos, con eso se refería a sus poemas de corte tradicional, él seguía escribiendo sonetos, romances, etc. Y sin embargo la azotea, que eso está bien visto, es decir, un poco la parte más imaginativa, que van a ser sus libros de poemas pues más vanguardistas, donde, digamos, más innovadores. También es un hombre que tiene un enorme amor por la música, que es un pianista de cierto nivel, donde incluso llega a dar lecturas conciertos, y en Madrid, por ejemplo, escucha a Stravinsky, escucha la música de Stravinsky. Todo eso le llama muchísimo la atención. La cuestión es que regresa a Santander y en Santander da la buena nueva. En las dos conferencias estas, en noviembre del 19. Primero incluso da una lectura, digamos, todo empieza efectivamente en el año en torno a la primavera del 19, donde creo que también en el Ateneo da una lectura de poemas y mezcla algunos, me imagino, sonetos, etcétera, que la gente recibe digamos, con aplauso y con aquiescencia. Que bien, Gerardo. Y de repente Gerardo lee algunos de los poemas, digamos, creacionistas. ¿Qué quiere decir? El creacionismo, pues si somos sinceros, el creacionismo es un invento de Vicente Huidobro, porque una de las cosas que van a tener los sismos es que va a haber muchos: el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el creacionismo, y es que en este, digamos, mundo de eclosión de cosas nuevas, cada personaje quiere tener, por así decirlo, el descubridor de una cosa nueva. Y Vicente Huidobro con Pierre Verdi, si no recuerdo mal, va a tener una polémica, porque los dos van a decir que han sido los inventores del creacionismo, y Vicente Huidobro, bueno, eran amigos, y va a dejar incluso, se va a enemistar con Pierre Verdi, porque va a decir que el autor del creacionismo es él. El creacionismo, la verdad es que lo fundamental es un tipo de poesía en el que la conexión sintáctica, digamos, se diluye, donde los versos pueden ir perfectamente sueltos y con significados distintos, donde la disposición tipográfica también va a variar, es decir, que esto va a tener mucho que ver también. Aquí es una cuestión también muy de vanguardia, donde se van a mezclar las expresiones. Si me permites, mientras estás explicando esto, quería ver la imagen de un caligrama de Vicente Huidobro que precisamente ejemplifica lo que está contando Tono de la poesía de Vicente Huidobro. Se ve bastante mal, pero en fin, como es un poema que acaba tiene una disposición en el papel que tiene algo que ver, bueno, tiene mucho que ver con la plástica, como si fuese un dibujo, de donde se mezcla la literatura con la disposición. Se utilizan las letras, algo que había ya utilizado por primera vez, si no recuerdo mal, Mallarmé, en un célebre poema que es El golpe de dados, donde aparece por primera vez esa disposición tipográfica en una hoja, donde por primera vez se juega con las palabras, se juega con la tipografía, con diferentes tipos de letras, algo que permite el desarrollo industrial.
y se juega y se hacen dibujos, bueno, en fin. Ese es el tipo de poesía nueva, por así decirlo, que eclosiona, que Gerardo, digamos, le interesa y empieza él mismo a escribir. Y en esa lectura ya los poemas creacionistas en Santander ya no tienen tanto aplauso. Mucha gente se lo toma como algo, bueno, pues esto es una especie de broma que hacen estos jóvenes provocadores, etcétera. Dime. Sí, esto precisamente en el texto que antes hemos leído de Stefan Zweig se menciona el hecho de que los periódicos vieneses habían hecho burla de todas estas nuevas tendencias poéticas y musicales y culturales, y lo mismo ocurrió en Santander. Es decir, mientras que los poemas, digamos, tradicionales de Gerardo Diego fueron recibidos con un aplauso por parte de los ateneístas, sin embargo los poemas creacionistas causaron repulsión y fueron tomados a broma, como muy bien dices. Y en la prensa santanderina de aquellos mismos días, de noviembre de 1919, aparecieron varios artículos de bastantes personas ridiculizando las conferencias que había pronunciado Gerardo Diego en el Ateneo. Fue de tal manera unánime, o casi unánime, que de las varias decenas de artículos que se publicaron, solamente uno estuvo a favor, digamos, de las nuevas tesis que defendía Gerardo Diego. Por ejemplo, les voy a leer unos breves párrafos de un par de artículos publicados, por ejemplo, uno el 26 de noviembre del 19 en el diario Montañés, firmado por un tal Luis Iglesias Sainz, que decía que las tendencias literarias defendidas por Gerardo Diego era una nueva manifestación de la cursilería que ha querido llamarse arte, un monstruo que se nos viene a colar en el glorioso campo de nuestra literatura, y a los practicantes de tal tipo de poesía les llamaba maestros del desequilibrio y la insustancialidad. Y en el pueblo cántabro, en otro periódico, el día anterior, el 25 de noviembre, Ezequiel Cuevas escribió palabras todavía más potentes. Habló de las mayores estupideces conocidas, escritas para más, en forma tan arbitraria y ridícula que hay que pensar si sus autores son tontos de remate o tan pedantes que han pretendido pasar por genios utilizando el procedimiento de despreciar la gramática. ¿Es original escribir sin ortografía, ni sintaxis, ni sentido común? El ultraísmo y el creacionismo son hijos de la impotencia de hacer algo de mérito. Se trata en su mayor parte de algo enfermizo y afeminado, vil prosa de morfinómanos. No está mal el juicio, ¿no te parece? Y sobre todo, una cosa que no hemos hablado, y eso que somos amigos, es que Ezequiel Cuevas es mi bisabuelo. ¿Qué me dices? O sea, imagínate, y cuánto, casi 100 años, no, 100 años después estoy yo aquí hablando. ¿Conocías estos textos de tu bisabuelo? Sí, efectivamente. Un tipo listo tu bisabuelo, por cierto. Bueno, digamos que estaba, mi bisabuelo era Ezequiel Cuevas, el periodista, y digamos a mí lo que me gusta es trascender todo este tipo de cuestiones. Es decir, como muy bien has explicado, Gerardo Diego explica la nueva poesía, el creacionismo y el ultraísmo. El ultraísmo es una derivación española del creacionismo de Vicente Huidobro, casi podemos decir que es semejante, y los dos grandes poetas, o dos de los grandes poetas ultraístas en España van a ser precisamente Gerardo y Juan Larrea. A mí lo que me interesó del asunto es que cuando Gerardo Diego en el Ateneo plantea la cuestión, es decir, trae por vez primera a la periferia europea o a la periferia de la periferia una cuestión candente en ese momento en las, digamos, en la élite europea. Y por primera vez en una ciudad como Santander, yo creo que hay que subrayarlo, se oye hablar de, en fin, de nueva poesía, de esta nueva eclosión, por así decirlo, de forma de hacer literatura. Y ocurre lo mismo que había ocurrido en París, en Viena, en las grandes ciudades, como es por otra parte absolutamente lógico. La inmensa mayoría de los que reciben el mensaje no lo aceptan y consideran pues que son estupideces de gente joven. Pic también escribió artículos en contra de ello. Pic, el poeta. Es que lo que vamos a ver es que si cuando lees una selección de esto que se escribe, es muy interesante porque tampoco se escriben, digamos, bobadas. Es decir, se intenta, y a mí me parece que
que refleja la vida de una vida cultural en Santander, en fin, significativa, que ahí a lo largo de, si él pronuncia las conferencias, no sé si es en octubre o en noviembre, durante los 2 siguientes meses prácticamente, bueno, pues aparecen muchos artículos donde se debate la cuestión. Y va a aparecer, que eso también me parece muy interesante, gente joven, fundamentalmente, que había estado escuchando las conferencias que habían escuchado las 2 conferencias de Gerardo y que van a, por así decirlo, o a asimilar el mensaje o por lo menos a quedarse con la mosca detrás de la oreja, y bastantes de ellos van a acabar, por ejemplo, en París, probablemente pues no creo que Gerardo les convenciese en la hora y media que pudo durar la conferencia, pero sí de pronto Gerardo le dijo: en París están ocurriendo cosas que están marcando un nuevo rumbo en el mundo, y los que tengáis ciertas inquietudes, y muchos van a París. Estoy hablando de Ricardo Bernardo, de Daniel Alegre, del propio Pancho Cosío, que acaba conociendo a Dalí y figurando en las películas de Buñuel y de Dalí, en fin, como un actor, y conocen esa realidad parisina. Es decir, que al final el mensaje de la nueva poesía, del nuevo arte de Gerardo, acaba calando en José de Ciria Escalante. En ese momento es un chaval que debe tener 15 años o 16 en el Santander de la época, acaba yendo a Madrid a estudiar y funda uno de los periódicos o revistas ultraístas más de vanguardia, más importantes que hubo en España en el momento, que era la revista Reflector, que solo tuvo un número, por cierto pagado de su padre, porque también era, casi todos hay que tener en cuenta que era gente tiene su lógica, gente pudiente, pues lo que hemos dicho antes, el campesino que estaba, o el pescador, estaba absolutamente ajeno a todo esto, sí, sí. Y esto era gente que podía permitirse, pues oye, estudiar, ciertos viajes, leer, tener ciertas lecturas, etcétera. Y si quieres, para terminar ya la cuestión de Santander, que a mí me parece importante, Gerardo, que al año siguiente, creo que es en abril, saca una cátedra de literatura y se va a ir a Soria a vivir su nuevo trabajo. Justo 6 o 15 días antes de marcharse a Soria, escribe una carta a Vicente Huidobro, bueno, pues comentándole que él es un seguidor de sus posturas, que él ya ha dado alguna conferencia, que le manda un poema manuscrito de esa corriente de la poesía nueva. Le dice: por favor, si usted tiene a bien, más o menos le dice, estoy en la periferia, de estas cosas no me entero muy bien, me gustaría que usted me contase pues qué bibliografía tengo que leer, etcétera, etcétera. Y le da la dirección de la calle, ahora no recuerdo muy bien si es, pero bueno, de una calle de Santander, donde vivía obviamente Gerardo Diego, y Vicente Huidobro al cabo del tiempo le contesta ese domicilio santanderino, y acaban conociéndose en París, y va a ser decisivo. Gerardo Diego va a conocer a Juan Gris, va a conocer a Le Corbusier, va a conocer a Leger, es decir, a muchísima gente y digamos, ahí tenemos, bueno, pues unos momentos de la cultura española, yo creo que más interesantes del siglo XX. Vámonos pues con Gerardo Diego a París, porque en las conferencias del Ateneo mencionó que precisamente en esa ciudad, la capital cultural europea de la época, se estaban moviendo las cosas, no solamente en el campo de las letras, sino también en el de la música o en el de las artes pictóricas, en las artes plásticas. Y en concreto mencionó Gerardo Diego al cubismo, tengan en cuenta que la primera exposición cubista es de 1908, y a lo que llamó el post-debussismo. Y en concreto se refería, Gerardo Diego, como has mencionado antes, a Stravinsky, porque precisamente había escuchado un concierto dirigido por Ernest Ansermet en Madrid con la Consagración de la Primavera. La Consagración de la Primavera fue el gran ballet, el gran escándalo del año 13. Realmente hubo uno 15 días antes, que fue también un famoso ballet Juegos de Claude Debussy, pero el que causó un escándalo mayúsculo fue el que se representó por primera vez 15 días después, a finales de mayo del año 13, en el Teatro de los Campos Elíseos. Tal fue el escándalo que aquel día se conoce en las historias de la música como la batalla de la consagración de la primavera, porque hubo hasta tortas entre la gente partidaria y la gente contraria que se encontraba en el palco de butacas.
Provocó tal escándalo que durante mucho tiempo se conoció como, en vez de Le Sacre du Printemps, que quiere decir la consagración de la primavera en francés, en vez de Le Sacre, la Massacre du Printemps, ¿no? La masacre de la primavera. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra de Stravinsky para que podamos meternos en materia. Como han podido ustedes comprobar, se trata de una música que rompía con las leyes de la melodía, la armonía y el ritmo que habían estado vigentes en la música occidental desde hacía siglos. Es un hermoso ejemplo de la pérdida de la inteligibilidad que estábamos hablando antes, tanto en la literatura como en la pintura como en la música, ¿verdad? En efecto. Has dicho antes una cosa que yo creo que los oyentes o los espectadores tienen que tener en cuenta. Has dicho lo del cubismo en el año 1908. Si no recuerdo mal, y será 3 o 4 años abajo o arriba, pero yo creo que es en el año 1905 cuando Picasso pinta, por ejemplo, Las señoritas de Aviñón. Pero es que, y aquí está una de las claves, es en 1905 cuando Einstein, en fin, salta a la luz la teoría de la relatividad. Va a ser muy importante también esta teoría de la relatividad, que pocos van, y sobre todo en su divulgación, que no se va a entender, digamos, como es lógico, en fin, de forma completa por la inmensa mayoría de la población, pero sí que las cuestiones de tiempo, de espacio, esa relatividad van a influir directamente en la creación literaria y en la creación artística del momento. Y en efecto, es decir, digamos la armonía, el ritmo, que no dejan de ser espacio y tiempo en una relación armoniosa, con la nueva teoría de Einstein, que va a influir, insisto, de forma decisiva en todo este nuevo mundo, el tiempo, el espacio, todo eso va a cambiar, digamos, es como si tuvieses unas piezas de un puzzle que estaban, digamos, encajaban muy bien, y los nuevos artistas, a través de las teorías que avalan que el mundo no es, o la realidad no es lo que parece, es como si digamos, hiciesen una especie de revoltijo con todas las piezas y quisieran encajarlas de otra manera. Las acaban encajando y el resultado, digamos, da un aspecto, un paisaje absolutamente diferente. Lo habías comentado muy bien. Realmente en esta evolución y en esta evolución del mundo del arte siempre puedes ir hacia atrás buscando los antecedentes. Evidentemente antes de Stravinsky, por ejemplo, quien realmente empieza, digamos, a abrir o de forma absolutamente, digamos, ya audible en vez de visible, es Schoenberg en Viena. Hay una anécdota también estupenda que conocerás, y es que en un concierto de Schoenberg en Viena, la gente empezó a patear, y estaba Gustav Mahler, el compositor, pero sobre todo en ese momento nada más y nada menos que el director de la Ópera de Viena, que era como la máxima autoridad musical. Se levantó, mandó callar a todo el mundo y más o menos reconoció: yo tampoco entiendo, digamos, esta nueva música, pero creo que el futuro, digamos, hay que respetarlo, porque yo creo que estos jóvenes son los que tienen el futuro de la música en sus manos. Y bueno, quizás Stravinsky, incluso podemos decir que es más fácil de oír que gran parte de la música de Schoenberg, y que yo creo que Stravinsky, en el público no especialista, pero sí con afición musical, caló más la música de Stravinsky que, por ejemplo, la de Schoenberg. Caló y sigue calando hoy. Es decir, hoy en día los discos de Stravinsky se siguen vendiendo, los conciertos de Stravinsky siguen
siguen llamando a que la gente vaya a verlos, sin embargo los de la música dodecafónico no. Pero eso es curioso, y esta es otra cuestión que me gustaría subrayar, y tú y yo hemos hablado muchas veces cenando, tomando café, etcétera. ¿Cómo? Y esto sí es curioso, y esto sí me gustaría que los televidentes se quedasen con ello. ¿Cómo ha pasado un siglo y otras manifestaciones, otras evoluciones del arte han sido al final, digamos, asimiladas por el gusto de todo el mundo, de la sociedad? Ahora nadie se escandaliza por un cuadro impresionista, no digo nada de, digamos, la evolución del románico, gótico, etc. Ha tardado tiempo, evidentemente en su cronología tardaban siglos en incorporarse o se mezclaban, etc. Pero sin embargo, los sismos o la propuesta de la nueva poesía, por así decirlo, ha pasado un siglo y la inmensa mayoría de la población, no solo aquí, sino en el mundo, sigue sin pasar por ello. Sigue sin pasar por aro. Me vas a permitir que no te responda porque te voy a devolver la pelota. Esa es la última pregunta que yo tenía pensado hacerte a ti como colofón del programa. Entonces así, en vez de contestarte a ti yo, quiero que me contestes a mí tú, cuando termine el programa. Te lo digo por seguir cierto orden cronológico y llegar finalmente al siglo XXI y, como tú muy bien dices, al rechazo a todos esos sismos que surgen a principios del siglo XX y que un siglo después siguen sin ser aceptados por la gran masa del público entendido. Es decir, no estamos hablando de que no lo comprenda la persona que no va nunca a un concierto de música clásica, sino a los que somos aficionados como tú y como yo, y sin embargo buena parte, la inmensa mayoría de los aficionados a la música, por ejemplo, siguen sin aceptar o siguen sin apreciar la música dodecafónica, la música atonal, o con la pintura pasa exactamente lo mismo. La inmensa mayoría de la gente sigue considerando que el arte abstracto es un cuento chino. Pero como eso ya nos llevaría a meternos en el siglo XXI, por eso, si no te importa, Tono, vamos a dejarlo al final del programa, que por cierto se nos está echando encima. Y madre mía, la cantidad de cosas que tenemos por delante, y nos quedan escasamente 7 minutos, así que vamos a ir acelerando un poquitillo. Después continuaremos hablando de música, pero antes merece la pena destacar la proliferación de textos, de manifiestos, es decir, de justificaciones con palabras de las tendencias pictóricas o las tendencias musicales. ¿No crees que el hecho de que se expliquen demasiadas cosas ya es mala señal? El ejemplo más extremo quizás sea el de los futuristas, que estábamos comentando antes fuera de cámaras, dirigido por Filippo Marinetti, un italiano que redactó numerosos manifiestos, numerosos textos, desde 1909 hasta los años 20. Hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Años en los que, por cierto, Marinetti se destacó como uno de los principales dirigentes del régimen mussoliniano. Les voy a leer unos fragmentos del manifiesto futurista de 1909 de Filippo Marinetti, este señor que aparece ahora en nuestras pantallas, porque fue un movimiento especialmente interesante, ya que a partir de él surgieron otros muchos en los años posteriores. Decía Marinetti: el coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. La pintura y el arte han magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. También fue Marinetti el creador de la aeropoesía, que consistía en escribir sin atender a la gramática, a la sintaxis y a los signos de puntuación. El verbo debía ir siempre en infinitivo y había que abolir los adjetivos y los adverbios, e incluso propuso deformar las palabras y tender hacia la onomatopeya. A ti, querido Tono, como poeta, sin duda alguna estas palabras te resultarán particularmente interesantes. A mí la verdad es que todo este movimiento del que llevamos hablando casi una hora me parece que es uno de los asuntos o uno de los temas más fascinantes sobre los que se puede hablar en nuestros días y desde un punto de vista histórico y de cómo influyen
en el mundo cotidiano, que a ver si tenemos, digamos, luego un poco de tiempo para tratar este asunto. Todo esto al final son cuestiones que, si lo curioso es que pasado un siglo sigan llamándonos la atención, quiere decir que un discurso como el de Marinetti hoy nos sigue pareciendo curiosamente políticamente incorrecto, y estaba precisamente hecho así para resultar una bofetada en el rostro de la sociedad burguesa de la que antes hablaba Stefan Zweig, fundamentalmente la sociedad que ellos habían heredado de sus padres, de sus abuelos, que como herencia clásica, y lo explica muy bien Marinetti, pensaban que la victoria de Samotracia es el culmen de la belleza y a lo que tiene que aspirar el arte, y él dice, no, si un automóvil a toda velocidad... Claro, eran tipos muy listos, en el fondo eran tipos muy inteligentes, caminando sobre la metralla. Él sabía de lo que estaba hablando en el momento, porque probablemente son palabras que están escritas, publicadas antes de la Primera Guerra Mundial. Sabía muy bien, tenía, digamos, eran unos jóvenes que habían puesto, insisto, en la metáfora, porque yo creo que está bien, el termómetro y la temperatura de la sociedad en la que estaban viviendo. Este manifiesto en concreto es 4 años anterior al comienzo de la guerra. Imagínense, es decir, lo bien orientados que estaban estos locos, excéntricos, que eran bastante menos locos y bastante menos excéntricos de lo que nos puede parecer. Lo que sí, desde luego, eran provocadores, eran los punk, vamos a decir, de la época, nosotros que hemos vivido, eran los punk de la época, y ciertamente acabaron, revolviendo un poco las tripas de la sociedad en la que vivían, aunque, insisto, la inmensa mayoría de la gente se mantenía al margen de todo este tipo de cuestiones que no... Lo que pasa es que todo esto, y también lo hemos hablado muchas veces, esa ruptura de ese mundo burgués, de ese mundo que habían heredado del decimonónico, de la industrialización, de un cierto, digamos, estamos también en el mundo heredado de la época victoriana, de las convenciones, de una cierta tranquilidad y de paz social que se podía decir que se había vivido Europa en esas décadas. Cuando llega la Primera Guerra Mundial y toda esa especie de mundo idílico que se había planteado, te das cuenta que había sido una mentira absoluta, toda esta gente va a influir, y todos estos manifiestos y todas estas propuestas van a influir en la política. Y se van a influir mutuamente. Tenemos que, no se ha dicho, pero es clave. Claro, antes de que acabe la Primera Guerra Mundial, se produce la revolución en Rusia. Y entonces, digamos, va a haber una respuesta política, lo mismo que hay un intento, que esta es la clave del asunto y la explicación, lo mismo que los artistas van a intentar encontrar un nuevo lenguaje que responda a la situación de crisis, de finalización de un mundo y de una civilización como puede ser la del siglo XIX, y lo que venía, digamos, con anterioridad, va a ser o el comunismo o el fascismo, las dos respuestas que la política va a dar a ese momento de crisis brutal. Y que, por cierto, estos propios artistas se dividirán, es decir, mientras que, por ejemplo, Marinetti y la mayor parte de los italianos, de los futuristas, apuestan por el fascismo, por el régimen de Benito Mussolini. Sin embargo, los surrealistas o los dadaístas fueron insignes militantes comunistas, ¿verdad? Lo que pasa es que, querido Tono, nos hemos dejado una enorme cantidad de cosas en el tintero, lo cual me frustra porque son verdaderamente interesantes y no hemos podido llegar a ellos, así que no me queda más remedio que cogerte prisionero y aquí delante de las cámaras obligarte a jurar que tenemos que continuar con este programa porque evidentemente nos hemos quedado a la mitad. Pues yo estoy a tu disposición y a la de esta casa, pues para seguir en esta especie de tertulia, yo creo que bastante amigable, y espero que hayamos ido a menos y no hayamos aburrido a los televidentes y les hayamos hecho pensar algo, en fin, y reflexionar sobre este mundo. Yo reto a nuestros televidentes a que nos escriban y nos den su opinión en concreto sobre este programa que acabamos de tener y sobre si les parece bien
que repitamos, bueno, no que repitamos, que lo continuemos con un nuevo programa en las próximas semanas para hablar de las cuestiones que se nos han quedado en el tintero y que créanme que son realmente apasionantes e incluso divertidas. Les insisto en quien esté interesado en toda esta cuestión que hemos estado hablando de Gerardo Diego y de sus conferencias en el Ateneo. Aquí tienen el libro publicado por Ediciones La Bahía, Vicente Huidobro y Gerardo Diego en Vanguardia, un libro realmente interesante para quien esté interesado en las vanguardias literarias de las primeras décadas del siglo XX. Muchas gracias, Tono, entonces, por tu presencia en Popular Televisión, y evidentemente dentro de unos días tendremos que volver a vernos de nuevo para no dejar esta conversación a medias. Supongo que entonces lo dejamos aquí, ¿verdad? Lo dejamos aquí, donde tú digas, y muchas gracias a ti, Jesús. Ya saben, queridos oyentes, queridos televidentes, que estamos ansiosos de recibir sus comentarios, sus críticas, sus preguntas e incluso sus parabienes, si los hubiere, en la dirección de correo que supongo que aparecerá en la pantalla dentro de unos instantes. Ahí la tienen ustedes. ¿Ha desaparecido? Bueno, se la voy contando. Bien, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Ya lo saben, esperamos sus opiniones y no olviden nuestra cita aquí dentro de 2 semanas en nuestro próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.